¿Ya? Es decir, hoy hablaremos sobre el origen de nuestra especie, el Homo sapiens. En general, hablaremos pues sobre la aparición de los homínidos. Muy bien, para eso les muestro en pantalla esta imagen a manera de introducción, donde en primer plano observamos a un Homo sapiens. ¿Ya? Claro, este ser es como nosotros, ¿ya? Tiene mentón, el único ya que tiene mentón es el Homo sapiens. Vemos su rostro, vemos su cuerpo, es como nosotros, ¿ya? Pero está rodeado de otros seres. Esos no son Homo sapiens, son otros homínidos, ¿ya? Este Homo sapiens está rodeado de un Neanderthalensis, de un Erectus, de un Homo habilis, está rodeado también, al parecer, de Australopithecus, tal vez de un Ardipithecus, ¿no? El más chiquito, ¿ya? ¿Cómo le llamamos a todos estos seres que aparecen en pantalla? Si le digo humanos, no es correcto, porque no todos ellos son humanos. ¿Ya? Le voy a llamar homínidos. ¿Ya? ¿Y los homínidos quiénes son? ¿Quiénes fueron? Pues los homínidos son todos aquellos primates que pueden hacer esto, estar en dos piernas, estar sobre dos extremidades. Pueden caminar con dos extremidades únicamente, a diferencia de otros primates que caminan con sus cuatro patas. Los homínidos pueden caminar usando solo las extremidades inferiores. ¿Y cómo se le llama a la evolución de los homínidos? Pues se le conoce con este término, hominización. ¿Ya? Entonces, la hominización, que es el título de la clase de hoy, significa, pues, la evolución de los homínidos, de cómo estos surgieron, cómo se desarrollaron, también se extinguieron la gran mayoría de homínidos. ¿Cuál es el único homínido que vive hasta el día de hoy? ¿Ya? Y en este momento está en clase, ¿no?, de historia universal, ¿no? El único homínido que existe hasta el día de hoy es este, el llamado Homo sapiens, que somos todos nosotros. Se extinguieron los neandertales, se extinguieron los más antiguos homínidos. ¿Ya? Claro, Gutiérrez, ¿no? Los Homo sapiens. Ojo, por ahí leí la palabra mono. Ninguno de los que están acá son monos. Ellos son homínidos. ¿Qué diferencia un mono de un homínido? Los monos caminan con sus cuatro patitas. Los homínidos caminan solo con dos extremidades. ¿Ya? Ninguno de ellos es mono. Entonces, cuando pregunto, ¿ya? ¿Qué homínido sobrevive hasta el día de hoy? La respuesta no puede ser un mono, porque los monos no son homínidos. ¿Ya? De todos estos homínidos, el único que sobrevive hasta el día de hoy es el Homo sapiens. ¿Ya? Nosotros. Muy bien. Vamos a colocar un concepto de hominización. Decimos que es el proceso de evolución de los homínidos. ¿Ya? Ahora, esta evolución se dio a nivel biológico, es decir, su cuerpo cambia, ¿ya? Su cuerpo ha cambiado. Así es, pero la evolución también abarca cuestiones psíquicas, es decir, su mente también cambió, ¿ya? Y también, en el caso de los humanos, una evolución social. Es decir, el hombre también fue, digamos, cambiando su manera de socializar con sus semejantes, confirmando pues ese carácter social que el hombre ha tenido desde su existencia, ¿no? Muy bien, entonces este proceso de evolución de los homínidos es lo que estamos llamando la hominización, ¿ya? Cómo los homínidos surgieron, ¿ya? Cómo se desarrollaron, cómo desaparecieron también y cómo quedó un solo homínido en la Tierra, ¿no? El ser humano actual.
el Homo sapiens. La parte que más nos interesa de este tema no es, pues, los Australopithecus o los Ardipithecus, nos interesan los seres humanos, porque estamos en historia, y en historia nosotros estudiamos al ser humano. ¿Ya? Si fuéramos, pues, paleontólogos, si fuéramos antropólogos, nos interesaría, ¿no? Otras criaturas, pero en historia nos interesamos por el género humano. Y en especial nos interesa, pues, más cómo surgió el humano actual, el Homo sapiens, porque la ciencia nos enseña que humanos como nosotros existen en la Tierra desde hace 200.000 años, humanos como nosotros, pero cientos de años atrás, cientos de miles de años atrás o millones de años atrás existieron en la Tierra otros homínidos. ¿Ya? Por eso había colocado, pues, la primera imagen para observar que existieron otro tipo de homínidos, que todos ellos habitaron la Tierra, ¿ya? Pero el más desarrollado, el más adaptable, el más inteligente, fue el que al final logró sobrevivir. Nosotros. Muy bien. Entonces ya tenemos un concepto de la hominización. ¿Ya? Esta imagen lo coloco para preguntarnos lo siguiente. A ver. Esta imagen es para ilustrar cómo el ser humano actual se parece a los simios. Acá al costado hay un chimpancé que está vestido igual que el niño, con sus mismas gafas inclusive, y hasta en la sonrisa hay un parecido, ¿no? En la mirada, las orejas, hay un parecido allí. Muy bien, entonces nos hacemos esta pregunta. ¿El hombre desciende del simio? Es decir, ¿el ser humano es producto de la evolución de un simio como este de la pantalla, un chimpancé? La respuesta categórica, ¿cuál es, muchachos? ¿Un sí o un no? ¿El hombre desciende del simio? ¿Sí o no? Sí, Ya. Ya. La respuesta que nos da la ciencia es, ya, de acuerdo, Gutiérrez, es un no. No descendemos de los simios. No, profe, pero yo he visto la película El planeta de los simios, yo he visto, bueno, pues serán películas, ¿no? La ciencia no afirma que el hombre sea la evolución de un simio. ¿Ya? No. ¿Ya? El simio y el humano sí se parecen, por supuesto. Acá mencionamos que compartimos humanos y chimpancé el 99% del ADN. Solo 1% nos diferencia. 1% suficiente, pero el parecido, el gran parecido, no es porque uno descienda del otro, sino porque hemos tenido un mismo antepasado. ¿Ya? Entonces, si retrocedemos unos 7 millones de años atrás, hace 7 millones en África, pues existió el antepasado en común de humanos y de los simios. Entonces nos parecemos porque tenemos a un mismo antepasado, ¿ya? Del cual procedemos, solo que una rama distinta fue la del humano y otra rama la del simio. ¿Ya? Muy bien, entonces el hombre no desciende de un simio actual, ni de un gorila, ni de un chimpancé. El hombre desciende de un antiguo primate, de un primate antiguo, que no era un chimpancé, no era un gorila, no era un orangután, era un primate que hoy ya no existe, porque después de 7 o más millones de años, todo ha cambiado. Todos los seres que habitaban han cambiado. ¿Ya? Algunos totalmente, otros menos, pero todos hemos cambiado porque justamente
la evolución implica cambio, ¿ya? Las cosas no permanecen igual con el paso de millones de años. O sea que de acá 7 millones de años, a partir de ahora, pues la Tierra va a ser diferente. Y tal vez exista de acá 7 millones de años otra especie humana distinta al Homo sapiens, ¿ya? Un humano más evolucionado que nosotros, no sé, con capacidades mayores a la nuestra, ¿no? No sabemos, ¿no? Solo estamos imaginando, ¿no? Muy bien, entonces, la ciencia no dice que el hombre descienda del simio, ¿ya? Desciende de un antiguo primate del cual evolucionamos tanto humanos como simios. Y por eso el parecido. Muy bien, aclarado este punto, nos preguntamos ahora, ¿dónde surgieron los homínidos? ¿Dónde? ¿De qué parte son? ¿Ya? Para eso hemos colocado el mapa de África, ¿no? Que todos sabemos que los homínidos, incluido el hombre, surgieron en África. ¿Ya? Ahí está el continente africano. Pero África es grandote. ¿Surgió en toda África? No, surgió en una parte de África. ¿Ya? ¿En qué parte? Puedes ver ahí que hay zonas desérticas, ¿ya? Hay ríos, ¿ya? ¿En qué parte? Acá está Madagascar, ¿no? La isla de una película. Pues, muy bien, ¿en qué parte de África fue que surgieron los homínidos? Pues eso ocurrió en este lugar, ¿ya? Aquí, donde está este lago, Victoria, cordilleras, ríos, esta zona conocido como el Valle del Rift, ¿ya? ¿Y dónde queda? Queda en África, pero ¿en qué parte? ¿Ves que hay una línea acá al medio? Pues usemos esa línea. Lo que está al oeste de esa línea le llamamos África Occidental. Y lo que está al este de esa línea le llamamos África Oriental. Entonces decimos, por acá, decimos, ante la pregunta, ¿dónde surgieron los homínidos? Contestamos, en el Gran Valle del Rift, África Oriental. ¿Ya? En ese lugar. ¿Y por qué decimos que allí, que fue allí donde surgieron? ¿Cómo sabemos eso? Pues lo sabemos porque los arqueólogos han encontrado en ese lugar los restos más antiguos de los homínidos. ¿Ya? Por ejemplo, si uno escucha Lucy es el esqueleto de un homínido muy antiguo, más antiguo que los humanos. ¿Dónde fue hallada Lucy? En el Valle del Rift, ¿ya? En un país llamado Etiopía. Por cierto, ¿qué países quedan en esta zona de África? Vamos a colocar los países: Etiopía, Kenia y Tanzania. Se ubican en ese lugar, ¿ya? Entonces, entre estos tres países se han encontrado los restos más antiguos de la humanidad. ¿Ya? Ahí. Muy bien. Entonces, a esa zona le podemos llamar la cuna de la humanidad. Ahora, ¿y por qué? O sea, ¿por qué razón los antiguos primates que vivían allí, cómo fue que evolucionaron, que se convirtieron en homínidos, que se convirtieron en humanos? ¿Cómo fue? ¿Qué cosa influyó para que eso ocurriera? Pues vamos a colocar acá los cambios climáticos. Así es. La evolución se basa, como explicó Charles Darwin, en la adaptación, sobrevivencia del más apto, es decir, del más adaptable. La evolución se basa en la adaptación. ¿Qué ocurre? Que la naturaleza va cambiando, a veces de manera, ¿no?, lenta, a veces de manera brusca. Cambia la naturaleza y los seres que vivimos aquí, ya los seres, ya las distintas especies que habitamos acá, tenemos que adaptarnos a los cambios que están produciéndose. Si no nos adaptamos, pues nos extinguimos. ¿Ya? Muy bien.
¿Qué cambios se vivieron en esos años? Acá coloqué una gráfica donde se observa que la temperatura de la Tierra va disminuyendo. ¿Ya? Estos numeritos que están debajo indican hace cuántos millones de años pasó esto. ¿Ya? Acá, digamos, el año 0, por acá 1 millón de años atrás, 2, 3, 4, 5 millones de años atrás. Y acá nos indican las temperaturas globales de la Tierra. Entonces, ¿qué pasa con la temperatura? Va disminuyendo. Sigue disminuyendo. Y sigue disminuyendo. Por eso, en este tiempo, aquí hablamos de glaciaciones o la era del hielo, como un dibujito lo dicen. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿cómo influye este cambio climático? Este descenso de las temperaturas globales, ¿no? Es decir, esto pasó en toda la Tierra. ¿Cómo influye? De esta manera. El cambio climático va a provocar un enfriamiento en la corteza terrestre. Ese enfriamiento va a provocar otros cambios, ¿ya? Como que África, que era selva, la mayor parte era selva, se desertifique, es decir, pierda gran parte de su vegetación. Y así, de selva pasamos a la sabana. La sabana es un medio ambiente en el cual ya no abundan los árboles. Tampoco es un desierto completo. Es una zona intermedia, digamos. Ahora vemos una imagen donde observamos una sabana. ¿Ya? Entonces surgió la sabana. Esta parte de África, llamado el Valle del Rift, se convirtió en una sabana. ¿Y cómo afectó eso a los antiguos primates que vivían en ese lugar? Pues lo que se piensa es que tantos eran esos pequeños primates que iban de árbol en árbol, les afectó el que los árboles tiendan a desaparecer, a disminuir, ¿ya? Eso significa menos alimento para ellos. ¿Dónde conseguir comida? Pues desde el árbol, donde ya no había comida, veían que en tierra, en el llano, en arbustos que estaban por allí, había comida. Solo que para llegar allí había una distancia que recorrer en el suelo. ¿Y qué cosa temían los antiguos primates? Pues caminar por el suelo, porque habían depredadores felinos, ¿no? Mayormente, que querían devorarlos. El árbol era la seguridad para los antiguos primates. Pero están hambrientos. ¿Qué hacen entonces? Lo que van a hacer es descender de esos árboles y van a buscar alimento. Muchos serán devorados, otros sobreviven, se alimentan, vuelven al árbol donde se sienten seguros, ahí comen, sobreviven, ¿ya? Muy bien, y después tienen que volver a hacerlo. Bajan, ¿no?, al suelo, caminan, llegan hasta el arbusto, regresan y así van a estar miles y miles de años, ellos, sus descendientes. Con el paso del tiempo, ese caminar, ¿ya?, de una parte de ellos dejó de ser en 4 patas. Con el tiempo, una parte de estos antiguos primates comenzó a caminar en 2 extremidades. En 2 extremidades. Y cuando eso ocurre, ¿quiénes surgen? Los homínidos, que somos los primates que podemos caminar con 2 extremidades. En cambio, los primates que siguieron caminando con 4 extremidades, actualmente son los monitos, son los simios que existen. En cambio, aquellos que aprendimos a caminar con 2 extremidades, los homínidos, actualmente somos los humanos. ¿Ya? Entonces, el primer gran paso en la evolución estuvo en aprender, en cambiar nuestra forma de caminar. Pasar de ser cuadrúpedos a ser bípedos, de usar 4 extremidades a solo 2. Y así surgen los homínidos. ¿Y en qué parte de África, nuevamente, surgieron los homínidos? En el Valle del Rift, en África Oriental. En ese lugar.
¿Ya? Muy bien. ¿Quiénes son los homínidos? Pues hemos dicho que los homínidos son los primates que desarrollaron el bipedismo. ¿Y qué es eso? Bipedismo. Ah, bi significa dos. Ah, estos homínidos, pues son aquellos que se adaptaron a caminar usando solo las extremidades inferiores. ¿Ya? Dejaron de ser cuadrúpedos. Y ahí está, pues, un gran cambio. Por eso nuestra rama evolutiva es distinta. Distinta a los que siguieron usando cuatro extremidades para caminar. Ahora, si dejamos de ser cuadrúpedos, el cuerpo lo vamos a levantar. El cuadrúpedo tiene su cuerpo, ¿no?, totalmente corvado, ¿no? En cambio, el bípedo tiene el cuerpo levantado. ¿Cómo le llamamos esa característica? Posición erguida. ¿Ya? Los homínidos tienen posición erguida. ¿Ya? Tenemos el cuerpo pues levantado, ¿no? Muy bien, los homínidos surgieron hace 5 millones de años. Ojo, ¿ah? Que los primeros homínidos aún no son considerados humanos. ¿Ya? Entre los homínidos van a surgir los humanos, pero habían otros homínidos a quienes no se les considera humanos. Los más antiguos homínidos no son considerados humanos. Pero, profe, ya caminan con dos extremidades. Sí, pero eso no es suficiente para considerarlo humano. ¿Ya? Pues las gallinas también caminan con dos patas, ¿no? Y no por eso vamos a decir que son humanos, ¿no? No basta ser un primate bípedo para que te consideren humano. ¿Qué es lo que nos diferencia a los humanos de otros seres en la Tierra, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos más desarrollado nosotros que ellos? Y eso nos hace sentir orgullosos como seres, pues, y por eso dominamos, pues, este mundo, ¿no? Así es, ¿no? Ya, Gutiérrez, hemos desarrollado nuestro cerebro, ¿no? Bueno, los pulgares, también los pulgares, eso lo vamos a desarrollar, lo vamos a mencionar también, ¿ya? Pero nosotros tenemos un cerebro, pues, mucho más complejo que otros seres. Eso significa que somos, pues, tenemos una inteligencia superior. Muy bien, entonces no basta con que ese homínido camine con dos extremidades. Tiene que demostrar que tiene inteligencia superior. ¿Y cómo demuestra eso? Creando cosas, tallando la piedra, ¿ya? Elaborando herramientas, armas. Cuando vemos que un homínido hace eso, entonces le decimos, es humano, ya es humano, ¿ya? En cambio, si solo coge piedras para tirarlas, no transforma la piedra en un arma o herramienta. Si solamente coge la piedra y lo arroja, entonces decimos que esos aún no son humanos. Son homínidos, pero no humanos. En cambio, nosotros somos homínidos y humanos. Muy bien, ahí está. Por aquí vamos a colocar a los distintos tipos de homínidos que existieron. ¿Ya? A ver. A ver qué pasó. Ya, ahí apareció. A ver, tenemos a los Ardipithecus. Ya, no te preocupes, no te voy a pedir que recuerdes que aprendas esta palabra, ¿ya? A menos que te encante pues la historia y eres un fanático, ¿no? Pero para el examen, ya no tienes que recordar. Los Ardipithecus, esa palabra significa monos del suelo, fueron probablemente los más antiguos homínidos. Miren, ya podían caminar con dos extremidades. ¿Sí? Ahí están. Ellos son de hace 5 millones de años. De hace 4 millones de años son los Australopithecus. Esta palabra significa monos del sur. Monos del suelo, monos del sur. ¿Qué tal nombre les han puesto? ¿Por qué estos nombres, considero, están mal? ¿Por qué no debieron de llamarle monos del sur y monos del suelo? La palabra Pithecus
Pithecus significa mono. ¿Por qué está mal decirle monos? ¿Son monos? El mono es cuadrúpedo. Ellos son cuadrúpedos, son bípedos, ¿ya? Son bípedos. Entonces el término exacto, Gutiérrez, el término mono, ¿ya? Pithecus, no deberíamos utilizarlo, ¿no? Pero bueno, así le han llamado pues los científicos hace muchos años cuando los encontraron. ¿Ya? Así es, los monos son cuadrúpedos, ninguno de ellos es un mono. ¿Ya? Así te parezca, no lo son. Ya, muy bien, entonces, primero fueron los Ardipithecus, después los Australopithecus, y ¿quién falta? Los Homos. Homo significa humano, ¿ya? Hombres. Entonces, los Homos son un tipo de homínido, ¿ya? Posterior al Australopithecus, posterior al Ardipithecus, ¿ya? Los humanos, como este, ¿no? Ahí están. ¿Por qué lo he puesto más grande que los demás? Porque los humanos somos más altos que ellos. Los Australopithecus medían pues unos 50 centímetros menos que nosotros. Los Ardipithecus, pues ya más todavía, ¿no? O más chiquitos todavía. Pues al humano le he puesto más alto. Claro, no todos los humanos somos tan altos, ¿no? Yo apenas llego con zapato a 1,70 m, pero pues de todas maneras soy más alto que los Australopithecus y Ardipithecus. Muy bien, ahí están todos los homínidos, ¿ya? Entonces, ¿qué característica tienen en común? Todos son bípedos. En eso se diferencian de los otros primates, tanto los más antiguos como los de ahora. Los actuales primates, los monitos que ves, ¿no?, en los zoológicos, que capturan de la selva, o los chimpancés, los gorilas, ellos son primates cuadrúpedos. Nosotros somos bípedos, ¿ya? Entonces es una rama distinta, los homínidos y los otros primates. Muy bien, entonces de todos ellos ya no existe el Ardipithecus, ya no existe el Australopithecus, se extinguieron. Y de los homos solamente queda el Homo sapiens. Somos los únicos homínidos sobrevivientes. ¿Y por qué habremos sobrevivido nosotros? Y ellos no. Pues tal vez porque somos los más inteligentes entre todos los homínidos, porque supimos adaptarnos mejor, supimos crear una tecnología que nos ayudó a sobrevivir. El problema es que esa tecnología puede provocar también nuestra extinción, ¿ya? Una guerra termonuclear podría acabar con todos los Homo sapiens en la Tierra. Por eso, no a la Tercera Guerra Mundial, no a, bueno, a que se compliquen las cosas, ¿no?, entre Rusia y Ucrania, ¿no? Muy bien, pasemos a ver cómo es nuestro árbol filogenético, ¿ya? ¿Qué es eso? Es el árbol evolutivo, ¿ya? Digo árbol porque en sí el surgimiento de los homínidos se puede graficar como un árbol, con distintas ramas, y las ramas a su vez tienen otras ramas, ¿ya? Vamos a colocar una imagen entonces. Aquí está. ¿Ves estas líneas anaranjadas? Pues parece que fueran ramas, ¿no? Un arbusto, un árbol evolutivo. Ahí está. ¿Ya? Acá hay muchos nombres, mucha información. No tenemos que memorizarnos todo esto, pero a grandes rasgos vamos a explicarlo, ¿ya? A ver, entonces todo empieza aquí. Miren, hace 5 millones de años empezó esto y hay un signo de interrogación. ¿Qué significa eso? Que estos inicios de la evolución de los homínidos todavía es algo que no se sabe bien, que hay mucho todavía por conocer, ¿no? Por esos signos de interrogación. Profe, ¿hay muchos signos de interrogación acá? Sí, en este tema aún hay muchos vacíos en el conocimiento. Aún hay cosas que no están claras, ¿ya? Tal vez si ustedes se convierten en antropólogos, en arqueólogos, puedan contribuir a aclarar estas cosas.
tal vez haciendo un nuevo descubrimiento, tal vez planteando una hipótesis más cercana a la real, ¿no? Muy bien, entonces tenemos aquí a los homínidos, a los ardipithecus, ¿ya? A los australopithecus, que como ves hay de varias especies, la especie anamensis, la especie afarensis, la especie africanus, Barelgazali, la especie Gari. Por acá hay otra rama que se desprende, otros homínidos, los Paranthropus. ¿Ya? En sí, no es necesario que nos aprendamos todos ellos. Lo que nos importan son los que están más arriba. Eso sí tenemos que aprender. Los homos. ¿Ya? La H indica los homos. Entonces, en este esquemita, vemos que de los Australopithecus se pasa a los homos más o menos cuando 2, 3 millones de años, 2,5 millones de años atrás, surge el Homo. ¿Y de qué criatura surge el Homo? Pues ves que no han unido esta línea con alguien y ponen un signo de interrogación, porque hasta ahora no sabemos de qué criatura, pues, provenimos los humanos. Seguramente que es de un Australopithecus, pero ¿de cuál de ellos? Es algo que se debate. Entonces aquí aparecen distintos tipos de humanos. El Homo habilis, el Homo rudolfensis, el ergaster, el erectus, el heidelbergensis, el antecesor, el neandertalensis y finalmente el más evolucionado de todos. Si esto es un árbol, este sería el fruto, el mejor fruto de este árbol, el Homo sapiens, nosotros, ¿ya? Que estamos pues en lo más último, digamos, de este proceso evolutivo. Profe, muchas especies humanas, muchos homos, sí, no vamos a estudiar a todas, solo a 4. Los habilis, los erectus, los neandertalensis y los sapiens. Pero ya sabes que hay más especies humanas que están siendo pues estudiados por los científicos. Muy bien, entonces a mí me gusta utilizar así un esquema tipo árbol, un proceso tipo ramificado. Otros usan esto de acá. Representen la evolución linealmente. O sea, colocan a un ser, al otro, y así al final colocan al Homo sapiens. ¿Cuál de estas dos maneras de representar la evolución es correcta? ¿Cuál no es correcta? Pues, por más que esta, la de tipo lineal, aparece más, ¿ya? Hasta en los memes, pues, utilizan esto, ¿no? No es la mejor forma. Así que le pongo una X. ¿Por qué no? ¿Qué tiene malo esta manera? Lo malo es lo siguiente, miren. Cuando uno representa así las cosas, ¿uno qué asume? Ah, el que está acá adelante es la evolución del que está atrás. Y este del que está atrás. Pero así no es. El humano actual, llamado sapiens, no es la evolución del neandertal. Nosotros no descendemos de los neandertales. Los neandertales son otra rama. El neandertal ya probablemente no surgió a partir del erectus. Ya hay distintas ramas y no es tan claro quién proviene de quién. En cambio acá asumimos que uno desciende del anterior y no es así. Por eso preferimos no utilizar esto y más bien utilizar la otra. ¿Ya? Le pongo un check entonces. ¿Ya? Entonces cuando te pregunte, ¿ya? Por la representación de la evolución, si es correcto o no, pues la de tipo lineal no es la correcta, sino la de tipo ramificado, ¿no? Como formando un árbol. Muy bien. Claro que existen muchos vacíos, muchas dudas. Acá señalamos que hay discrepancias entre los científicos sobre la existencia de algunas especies. ¿Ya? Por ejemplo, hablan del Homo heidelbergensis. Unos defienden que los heidelbergensis fueron una especie aparte, distinta de los demás. Otros creen que el Homo heidelbergensis es un tipo de Homo erectus. ¿Ya?
el Homo ergaster es un tipo de especie aparte. Otros creen que el Homo ergaster es un tipo de Homo erectus. Y ahí entonces el debate. Como también hay discusión sobre los vínculos entre las especies. Es decir, ¿quién desciende de quién? ¿Quiénes están emparentados? ¿Ya? Por eso hay muchos signos de interrogación. Acá colocamos al Homo sapiens, nosotros. ¿De quién provenimos nosotros? Antes decía de los neandertales. Ahora, ¿ves? No hay una línea. Más bien colocan al heidelbergensis, pero hay signo de interrogación. Es decir, no está confirmado. ¿Ya? Hay mucho todavía por aclarar. Se necesita seguir investigando, seguir descubriendo restos. El problema es que encuentras muy pocos cráneos, muy pocos restos de estos homínidos, de los más antiguos, y esto dificulta su conocimiento. Muy bien, sigamos a ver. ¿Qué cambios vivimos en la hominización? ¿Qué cambios? A ver, el primer gran cambio, ya lo vimos, el bipedismo o bipedestación. Es decir, aprendimos a caminar utilizando solo dos extremidades. ¿Ya? Ahí vemos en un esquemita, ahí lo vemos, como los primates inicialmente eran cuadrúpedos, ¿ya? Y vemos cómo ya levantó el cuerpo y solo camina con dos extremidades. Pero claro, su columna vertebral todavía tiene una forma como si fuera una C volteada, ¿no? En cambio, que está acá ya es el humano actual. Es un bípedo perfecto. Tiene una posición erguida perfecta, ya en perfecto equilibrio, ¿no? Con el suelo, ¿no? Con un plano recto, hay un perfecto equilibrio, 90 grados, ¿no? Muy bien, ¿ya? Ahí está, ¿no? Entonces, el bipedismo fue una característica que fuimos desarrollando en la evolución. ¿Ya? Normalmente pregunto eso, ¿no? Pregunto, ¿cuál fue el primer gran paso, el primer cambio en la evolución? De nosotros, claro, ¿no? Pues el bipedismo. Es decir, aprender a caminar solo con dos extremidades. Cuando eso lo consigue, sus brazos ya no lo usa para caminar. Sus manos quedan libres. ¿Y qué va a hacer el hombre con sus manos? Pues va a coger cosas. La comida, ¿ya? Mi perrito, pues la comida lo toma con el hocico, ¿no? En cambio nosotros agarramos la comida con nuestras manos, o bueno, usamos un cubierto, ¿no? Para coger el alimento, pero el cubierto está en nuestras manos. Nosotros comenzamos a utilizar las manos para coger cosas, y a eso le llamamos manipulación. ¿Ya? Esto lo hacen los bípedos. Bueno, algunos cuadrúpedos lo usan también a veces sus manos, ¿no? Como un chimpancé, pero los bípedos somos pues expertos manipulando, ¿no? Nuestras manos cambiaron, nuestros dedos se alargaron, se hicieron más delgaditos, más finos, con un movimiento pues increíble. Las manos son instrumentos perfectos que tenemos los seres humanos, ¿no? Por eso, ¿no? La gente que no tiene manos, cómo se dificulta, ¿no? La vida, ¿no? La manipulación. Muy bien, ya, ahora, los homínidos manipulaban la piedra, el humano no solo cogía la piedra, el humano talló la piedra, le dio forma a la piedra, y al hacerlo, desarrolló el pulgar oponible, que me decía un compañero, el pulgar oponible. Este pulgar que ustedes ven, ¿ya? El pulgar, ¿ya? Mira tu mano, el pulgar se ha separado más del resto de dedos. Y gira, tu mano gira, y puedes, ¿ya? Ahí mostrando mi manito, pues, el pulgar, ¿no? Gira y está en oposición a los demás dedos. Tanto así que puede tocarlo yema a yema a los demás dedos, porque está en una posición opuesta. ¿Ya? Esto es porque el dedo se ha distanciado mucho, puede girar, ¿no? el pulgar. Muy bien, a esta característica le llamamos pulgar oponible.
¿Quiénes lo han desarrollado? Los humanos. En la medida que el humano cogía la piedra, cogía las cosas, no solo para agarrarlo, sino para transformarlos. Necesitaba agarrar fuertemente, como se ve en la imagen. ¿Ya? El pulgar oponible es un atributo que tenemos los humanos. Y gracias a eso puedes chatear, puedes whatsappear rápidamente también, ¿no? Tu pulgar ahí que está en oposición a los demás te permite ahí ya escribir en tu celular rapidito. Muy bien. Otra característica justamente es la capacidad de crear cosas, de crear herramientas, ¿no? Inicialmente. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Y así surgió la cultura humana. Cultura es todo aquello que el hombre ha creado. Ya, desde la piedra tallada, más primitiva, hasta pues la computadora o tablet, donde esté pues, ¿no? Conectado pues en estos momentos. La cultura es todo aquello que el hombre ha creado, sea material o inmaterial. Inmaterial me refiero pues al conocimiento, las ideas, las creencias. La cultura pues es propio del ser humano. Muy bien. ¿Qué vemos también? Que en la medida que el hombre creaba cosas, ¿ya? Podía crear porque era un ser inteligente. Y en la medida que creaba más cosas, se volvía un ser más inteligente aún. ¿Ya? ¿Y esto cómo se refleja? El cerebro iba aumentando de tamaño y se iba haciendo más complejo ese órgano. ¿Ya? ¿Ya? Otros animales también tienen pues cerebro, todos tienen cerebro, pero nuestro crece y se complejiza, pues entonces hablamos de un cerebro, pues, eh, ¿qué podemos decir? ¿No? Superior en el caso del humano. A ese desarrollo cerebral le podemos llamar encefalización. ¿Ya? Vamos a representarlo en una imagen. A ver, miren, comparemos. Comparemos. Miren, aquí aparece el Australopithecus, ¿ya? Ve mi cursor, por favor. Aquí aparece el Australopithecus. Muy bien, que vivió hace unos 4 millones de años. Pero, ¿cuánto era el volumen de su cerebro? Por acá al costado lo indican. 500 centímetros cúbicos. 500 centímetros cúbicos. Ya, aquí está el primer humano, el Homo habilis, que como vemos empieza un proceso de gran crecimiento de su cerebro. Con el Erectus, más. Con nosotros, más. El humano actual, ¿qué capacidad craneana tiene? 1500 centímetros cúbicos. O sea, si lo comparamos a los Australopithecus, el triple. El triple. Por eso, si ves el cráneo del humano actual, el que está arriba, y el cráneo del Australopithecus, ¿ya? ¿Ves? Él tenía un cráneo pequeño. En cambio, nuestra cabeza tiene un tremendo cráneo ahí porque, bueno, tenemos un cerebro 3 veces del Australopithecus. ¿Ya? Ahí están, ¿no? ¿Ya? Así es. ¿Por qué las mujeres australopitecas tenían las caderas estrechas? En cambio, las mujeres humanas, obvio, ¿no? Las mujeres humanas, pero ya estoy diciéndolo de esa manera para que se entienda, tienen las caderas algo ensanchadas, debido a que tienen que dar a luz bebés con cráneos grandes, ¿ya? Y para que salga el cráneo de ese bebé, pues tenían que ensancharse las caderas o, bueno, los huesos de la pelvis, ¿no? Eh, Muy bien, entonces vemos cómo aumenta la capacidad craneana, ¿no? De estos seres. Muy bien, sigamos. El dimorfismo sexual se refiere a las diferencias físicas entre sexos, ¿ya? Entonces, el cuerpo femenino, el cuerpo masculino han ido diferenciándose más con la evolución, ¿ya? El ejemplo que mencionamos era, pues, el de los huesos de la pelvis en caso de las mujeres.
Muy bien. Y claro, el ser humano se hizo muy inteligente. Le podemos llamar racional. Él ahora guía su vida por su razón y no por los instintos naturales, cosa que pasa con los animales. Los animales están dominados por sus instintos. En cambio, nosotros no, nosotros somos capaces de controlar nuestros impulsos naturales. Eso nos hace humanos, ¿no? Y claro, también el hombre desarrolló un lenguaje articulado, que es lo que estoy haciendo ahora. Estoy articulando, ¿no?, estas palabras y puedo hacerlo no solo porque tengo pues laringe, faringe, cuerdas vocales, sino porque tengo un cerebro complejo que me permite el habla. Y ustedes que tienen un cerebro complejo también pueden entender lo que digo. Y espero que estén entendiendo, ¿eh? Espero, ¿no? Si no, pues ahí me escriben, ¿ya? Me preguntan. Muy bien, el lenguaje articulado, ¿ya? Muy bien, el lenguaje propiamente humano, ¿no? Listo, sigamos a ver. Ahora nos preguntamos por los Australopithecus, ¿ya? ¿Quiénes fueron los Australopithecus? Pues aquí te presento a un Australopithecus. Ahí está de pie, nos está mirando. Ahí está. Muy bien. Es de sexo femenino. ¿Cómo se llama este Australopithecus que aparece en esta imagen? ¿Ya? Esta imagen corresponde a un muñeco, a una, ¿ya? A una representación artificial de cómo habrían sido los Australopithecus que vivieron hace 4 millones de años. A ver qué me están anotando los muchachos. Exacto, exacto. Barzola, ajá, Maiwa, ya, Chuquivilca. Muy bien, ya, muy bien, Reyes. Es la representación de Lucy, la famosa Lucy, un Australopithecus. ¿Ya? Muy bien, entonces sus mandíbulas pronunciadas, su cráneo no se ve por la parte de atrás, pero pues su cráneo no era muy grande, ¿ya? Y miren cómo le han representado. Está sobre sus piernas nada más, no se apoya en sus brazos. ¿Cómo le han representado? Como un ser bípedo. ¿Ya? Ahí está, ¿no? En efecto, los Australopithecus eran bípedos. ¿Y cómo demostramos eso? Con los restos que se han hallado de ellos. También la imagen nos muestra otra característica de los Australopithecus. Ellos todavía tenían los brazos muy largos en comparación de las piernas. En cambio, ¿cómo es con el humano? El humano tiene las piernas más largas que los brazos. ¿Ya? En cambio, los Australopithecus y Ardipithecus, los primeros homínidos, tenían los brazos más largos que las piernas. ¿Ya? Muy bien. Nosotros que somos bípedos perfectos, necesitamos piernas largas para poder caminar pues mayores distancias. Con piernas cortitas, pues nos va a dificultar, ¿no? Tenemos que correr para cazar animales. Muy bien. ¿Ya? Ahí está Lucy entonces, cuyo esqueleto fue hallado en Etiopía, el Valle del Rif. Los Australopithecus fueron un género de homínido que habitó África entre 4 a 2 millones de años atrás. ¿Ya? Surgieron hace 4 millones, se extinguieron hace 2 millones. Ellos surgen en África y solo vivieron en África. Solo África. ¿Ya? Ellos no se atrevieron a salir del continente africano. Eran temerosos, pues ellos trataban de no alejarse de los árboles, porque cuando había algún peligro, trepaban. Todavía eran buenos trepando. En cambio, el humano ya no, ¿no? El humano ya le cuesta trepar un árbol. Ellos todavía eran hábiles trepando árboles, ¿no? Se sentían seguros todavía subiendo su árbol. En cambio, el humano, ¿por qué ya no hacía eso? Porque ya le pierde miedo a los demás animales.
porque el humano andaba armado, ¿sí? Con piedras con filo, con lanzas, con el tiempo con arcos y flechas. Entonces no escapaba ya a los árboles, sino pues luchaba, ¿no? El Australopithecus no tenía armas, no creaba armas. De ahí pues tal vez que su expansión sea más reducida, ¿no? ¿Qué es lo que más destacamos de los Australopithecus? Que desarrollaron el bipedismo. Es decir, ellos podían caminar fácilmente con sus extremidades inferiores. ¿Ya? Podían trasladarse tranquilamente con dos extremidades. Entonces, muchachos, en las preguntas del examen, cuando les ponga verdadero o falso, y les pongo, a ver, les digo, a ver, verdadero o falso. Los humanos, ¿ya? Iniciaron el bipedismo. ¿Eso es correcto? Los humanos fueron o nos convertimos en humanos cuando comenzamos a caminar en dos extremidades. Esas afirmaciones que acabo de hacer son falsos, así Falso. es, son falsos, correcto, Rivera, así es Reyes. ¿Por qué son falsos? Porque el bipedismo viene desde atrás, desde los Australopithecus o desde los Ardipithecus que te mostré hace un momento. El humano hereda esa característica. Él no lo inicia. ¿Ya? No lo inicia. Entonces los Australopithecus eran bípedos, ¿ya? Desarrollados ya. Y por eso a Lucy la han representado así. Muy bien. Pero ¿qué es lo que nosotros los humanos sí hacemos y los Australopithecus no hicieron? Acá lo tenemos. Ellos no elaboraron herramientas. ¿Cuál es la diferencia principal entre los... Ya veo sentado el profe de RM. ¿Cuál es la diferencia principal entre los humanos y los Australopithecus? Que ellos no elaboraron herramientas, nosotros sí. Pues a Lucy la han representado así, pero en su mano no lleva ninguna lanza, ninguna piedra tallada, ¿ya? Ningún arma. La han representado así porque ella no elaboraba armas. En cambio, a nosotros nos van a representar siempre con algo, con algún arma o instrumento en nuestra mano. Y hasta ahora nos gusta tener ahí un instrumento, ¿ya? Como un celular en nuestra mano, ¿no? Que para pegado a nuestra mano, ¿no? Pues bien, entonces, ya no te olvides, esto es algo que suelo preguntar en los exámenes. ¿Qué diferencia hay entre humanos y Australopithecus? La diferencia no es que unos son bípedos, el otro no. Todos eran bípedos. La diferencia está en que unos crean herramientas, los humanos, y otros no. ¿Ya? Muy bien. Ahora, pero, ¿y por qué tanta importancia le damos a las herramientas? Ah, es que aquel que puede crear herramientas demuestra con eso una inteligencia superior. Si los Australopithecus no pudieron crear herramientas, entonces no eran lo suficientemente inteligentes para llamarlos humanos. ¿Sí? En cambio, desde el Homo habilis, ¿no? El Homo erectus, el Neanderthalensis, todos ellos crearon cosas. Así se vean primitivos, es correcto llamarlos humanos porque han demostrado que pueden crear cosas que tienen inteligencia superior. Muy bien. ¿Ya? Por cierto, Lucy es un Australopithecus de la especie Afarensis. Afarensis. Así como hay distintas especies de humanos, también existen distintas especies de Australopithecus. Pero eso no es necesario que nos lo aprendamos, ¿no? Suficiente con conocer a los Australopithecus afarensis. ¿Ya? Repito, nosotros acá nos importa el ser humano, no los homínidos más antiguos. Y cuando vemos los exámenes de admisión, vemos las preguntas que ha hecho San Marcos, la UNI y otras universidades. ¿Acaso han preguntado por los Australopithecus? Han preguntado por los humanos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué los estudiamos, profe? Bueno, estamos estudiando así rapidito, para poder entender el proceso
Porque si nos pasamos de frente al humano, y el humano, ¿ya? ¿Quiénes lo antecedieron? Pues vamos a tener un vacío allí, ¿no? Muy bien, Lucy es un Australopithecus afarensis. Selam también. Selam es una niña, se encontró el esqueleto de una niña, una bebé Australopithecus. ¿Ya? Le llamaron Selam, paz, ¿no? En nuestro idioma. Las pisadas de la Etoli, vamos a colocar acá un par de imágenes. Acá vemos que los Australopithecus iban en grupo, ¿ya? Iban en, ¿cómo le podemos llamar a este grupo? ¿Estará bien decir manada? ¿Estará bien manada? Pues no, no me gusta esa palabra manada, que se refiere pues a animales. Ellos son animales, miren, caminan con dos extremidades, se parecen a los humanos. Aún saben trepar, como vemos, trepando, ¿ya? Llevan a sus crías. Prefiero no usar el término manada. El término que usamos es horda, horda, ¿ya? De carroñeros, porque ellos no eran cazadores. Ellos sí quieren comer carne, pero no tienen las armas para cazar. ¿Ya? ¿Ves? Ninguno tiene un arma en sus manos. ¿Ya? Muy bien. Entonces ellos, cuando querían carne, querían comer, pues, también carne, lo que hacían es esperar a que un depredador devore a su presa. ¿Ya? Pues cuando el depredador ya lo haya devorado y se marcha, llegaban los Australopithecus a comer las sobras. A eso se le llama ser carroñero. ¿Y por qué no capturan sus propios animales? Porque no tenían armas, porque no tenían cómo cazar. ¿Ya? Ellos son algo pequeños, ¿ah? 1,10 m, 1,20 m, 1 metro, ¿no? Los más jóvenes o las hembras, pues bien, ya no tienen armas. Muy bien, acá vemos las pisadas de la Etoli. Se encontraron estas huellas, ya grabadas en ceniza volcánica. Las huellas permanecieron, se endurecieron y permanecieron así más de 4 millones de años. ¿Qué ocurre? Que las huellas corresponden no a humanos, sino a Australopithecus, ¿ya? Pero solamente están las huellas de los pies, no de las manos. Entonces, ¿eso qué demuestra? Que los Australopithecus caminaban solo con las extremidades inferiores, que eran bípedos, ¿ya? Entonces está demostrado que los Australopithecus eran bípedos por los esqueletos que se han encontrado como de Lucy o las huellas que se han encontrado en la Etoli, Tanzania. ¿Ya? Ahí colocamos el dato. Luego les envío pues esta información para que lo tengan para cuando toque estudiar, ¿no? Para el examen. Muy bien. Me preguntan cómo sabe que ellos seguían trepando. Ya. ¿Cómo se sabe, no? Ya. Bueno, cuando se estudia el esqueleto de un Australopithecus y se ve justamente que sus brazos son largos para trepar, para ir de rama en rama, como hacen, ¿no? los monos, pues necesitas brazos largos. Y también los dedos de tus pies, ¿ya? O sea, un trepador necesita una forma de sus huesos, ¿no? De sus pies, de sus dedos, para poder trepar, ¿no? Entonces, eso se ha notado de los Australopithecus. En cambio, el humano no tiene unos pies para trepar árboles. ¿Ya? Nuestro pulgar, nuestros dedos no se separan, ¿no? Como para poder, o no tenemos, pues, garras. Los Australopithecus tenían un cuerpo, ¿ya? Que les permitía trepar árboles. Nosotros no, ya no. Así que trepo un día un árbol, va a ser muy difícil. Para ellos era pues todavía fácil. Entonces es un proceso, ¿no? Los antiguos primates vivían únicamente en los árboles.
Los primeros homínidos caminan, ¿no?, en la tierra, pero todavía subían a los árboles. Y bueno, ahí estaba su alimento también, porque como no eran cazadores, necesitaban todavía trepar árboles para conseguir, pues, frutos, conseguir alimento, ¿no?, día a día. Muy bien. Pasamos ahora al primer humano. Ellos son los Homo habilis. Me preguntan cómo se extinguieron. Ya. Bueno, cuando los científicos o los arqueólogos encuentran huesos de un ser y luego ya no encuentran, o sea, encuentran huesos, analizan la antigüedad de los huesos y encuentran que esos huesos corresponden a 4 millones de años, 3 millones de años, 2 millones de años. Y ya no más. No se encuentran huesos de Australopithecus que tengan 1 millón de años. No hay huesos de Australopithecus que tengan 500.000 años o 50.000 años. Ninguno. Entonces, ¿qué afirman ellos? Pues que no, ningún hueso de Australopithecus tiene 500.000 años o 1 millón de años porque para ese tiempo se habían extinguido. ¿Ya? Ahora, si alguien encontrara un hueso de Australopithecus con 500.000 años, entonces diríamos, pues, no, sobrevivieron hasta esa fecha. Ahora, si la pregunta es, pues, ¿qué cosa les pasó? Pues, no sabemos con exactitud qué pasó. No creemos que haya ocurrido, pues, la caída de otro meteorito como el que extinguió a los dinosaurios, sino que en la competencia por la sobrevivencia habrían perdido. ¿Ante quiénes? ¿Ante quién? Hace 2 millones de años, en África, aún vivían los australopithecus. Pero ¿quién ya había surgido en ese mismo tiempo, en ese mismo lugar? ¿Quién ya había hecho su aparición? El Homo habilis, la primera especie humana. Ambos quieren comer. Ambos tenían grupos. Muy bien, no es que se pelearan, sino que a la hora de buscar medios para sobrevivir, el Homo habilis tuvo más éxito. En cambio, los Australopithecus no. ¿Qué cosa le dio ventaja al Homo habilis? Las piedras que talló, las herramientas que creó. El Homo habilis no tenía eso. Y en la competencia, pues el habilis supera al Australopithecus. Y así una especie desaparece con el tiempo, todos sus individuos desaparecen con el tiempo, y el otro queda. Pero ten en cuenta que el Australopithecus existió 2 millones de años, o hasta un poco más. ¿Cuánto tiempo existe el Homo sapiens? El humano actual, ¿cuánto tiempo existe en la Tierra? Pues 200.000 años máximo. Compara nuestros 200.000 años del Homo sapiens con los 2 millones de años que existió el Australopithecus. Así que vivieron muchísimo tiempo, más que nosotros. ¿El Homo sapiens sobrevivirá 2 millones de años? ¿O mucho más? Pues tal vez no, tal vez el propio humano se autodestruya en una guerra termonuclear. Ojalá nunca pase, ¿no? O tal vez contaminemos tanto la Tierra que no podamos sobrevivir en este planeta. La contaminación ambiental, ¿no? Cada vez es más ¿no?, problemático. ¿Qué pasará, no? Los animales se integran, ¿no?, a su ecosistema, ¿no? Nosotros, los humanos, destruimos la naturaleza, ¿no?, lamentablemente. Bueno, los Homo habilis. A ver, es la primera especie de Homo. ¿Ya? Existen varias especies de Homo. Este es el más antiguo. ¿Ya? El Homo habilis. ¿Ya? Homo significa humano. Habilis. Habilis le han llamado así porque este fue el primer homínido con la habilidad de crear herramientas.
por eso el nombre. El Homo habilis surgió en la sabana africana hace 2,5 millones de años. Ya San Marcos nos ha preguntado, ¿dónde surgió? En la sabana africana. Muy bien. Él creó estas cosas. ¿Ves esta piedra? Lo ha golpeado con otra piedra y le ha dado este borde afilado. Claro, tampoco es tan afilado como el cuchillo de tu cocina, ¿no? Pero esto puede cortar, ¿ya? Así que tal vez golpeando piedras, ¿no? Para intimidar a algún, ¿no? Animal, pues, rompió la piedra y un borde, ¿no? Estaba afilado y lo agarró fuertemente y se cortó la piel. Me cortó, su cerebro, pues, ¿no? Seguro pensaba, esto puede cortar mi piel, que no es tan, ¿no? Que es algo dura. Entonces, si puede cortar mi carne, puedo cortar con esto la carne de los animales. Siempre habían sufrido cómo cortar la carne, ¿ya? De animales grandes, ¿no? Con huesos grandes, cómo pedacearlo, ¿no? Pues ahora tenían una piedra con filo, ¿no? Entonces, esto lo hace el Homo habilis. Esto fue la tecnología más avanzada del mundo hace 2,5 millones de años. Imagínate, ¿no? ¿Ya? Muy primitivo parece, sí, pero eso cambió toda la historia, ¿no? ¿Ya? Como este ser es capaz de crear estas cosas, entonces él acaba de demostrar su inteligencia superior, ¿ya? Por eso a él se le llama humano, Homo habilis. ¿Y estas herramientas para qué sirven? Sirven para un carroñero. Cuando encontraba un animal devorado, podía con sus instrumentos, con estas herramientas, con estas piedras, acceder a comida, porque aún quedaba comida allí. Con esto podía raspar, ¿no? La poca carne que estaba pegada al hueso, podía roer el hueso hasta llegar a la médula, llegar al tuétano y poder pues comer eso, ¿no? ¿Ya? O podía también cortar la piel de los animales y ponérselo encima, porque vivía este hombre en un tiempo muy frío, ¿no? Y así fue un instrumento que le ayudó a sobrevivir, que le ayudó a conseguir comida. Y será por eso que él sobrevivió. En cambio, el Australopithecus, que no tenía esto, que no sabía hacerlo, se extinguió. Muy bien, entonces no te olvides, el Homo habilis es aquel que inicia la producción de herramientas. A estas herramientas se le ha llamado guijarros. Se habla de cultura de guijarros o en otro idioma se le dice pebbles culture. Y en la medida que él tallaba la piedra, desarrolló sus manos y sobre todo su pulgar, que se hizo oponible. ¿Ah? Pueden ver ustedes en esta imagen el pulgar oponible. ¿Ven la manito? ¿Ya? Es como la nuestra, ¿no? ¿Ya? Pero vean el pulgar. Está distanciado del resto de dedos. El pulgar oponible. ¿Ya? Entonces, tanto tallar la piedra, tanto cogerla fuertemente para tallarla, generó eso. Muy bien. ¿Ya? A mí me gustaría que los museos aquí en Lima, pues, tengan así estas representaciones de los seres más primitivos, ¿no? Que han existido. Pero no lo encontramos acá. Por eso en los museos de Europa, pues de otros lugares, sí encontramos, ¿no? Por eso buscamos imágenes de esos museos, ¿no? Muy bien. El Homo habilis también fue carroñero. Carroñero, profe, pero si tiene sus piedras talladas. Es que estas piedras talladas no son armas, son herramientas. ¿Ah? ¿Tú saldrías a la selva a cazar con una cuchara? ¿Con una cuchara? Pues la cuchara no es un arma. Bueno, puede ser usado, ¿no? De alguna manera, pero no te va a ser muy útil. ¿Ya? Igual esto no era para un cazador. Te vas a acercar al mamut a cortarle, el mamut te va a matar antes que llegues hasta su piel, ¿no? Pues necesitas armas para enfrentar animales salvajes. El habilis no lo tiene. Entonces, el habilis es un carroñero.
Es el mejor carroñero que había porque tiene herramientas. En cambio, el siguiente, ¿quién fue el siguiente? El siguiente se llama Homo erectus. Él sí tiene armas, él tiene lanzas, él sí es un cazador, ¿ya? No un carroñero, un cazador. Muy bien, entonces pasamos al erectus. ¿Ya? Acá vemos un par de erectus disfrutando del calor de una fogata. ¿Por qué puse esta imagen? ¿Ya? Uno, para ver, pues, cómo el cuerpo de estos seres ha ido cambiando. Miren, ha ido perdiendo pelo, vello. Entonces, eso le da una apariencia más humana, ¿no? Que el otro, que estaba cubierto con vello, pues, en todo el cuerpo, ¿no? ¿Ya? Claro que todavía su cara tiene una apariencia diferente, ¿no? Sus mandíbulas todavía están hacia adelante, ¿no? Pero, ¿qué destacamos? Que tienen una fogata, ¿ya? Y al parecer la fogata está dentro de la cueva. ¿Cómo llegó el fuego al interior de una cueva? ¿Naturalmente llegó el fuego hasta allí? No, este hombre tuvo que llevar el fuego, ¿ya? Imagínate tal vez tallando la piedra, brotó una chispa, cuando chocan las piedras puede botar una chispa y prendió algo. Fuego, ¿no? ¿Ya? Muy bien, qué hermoso, ¿ves? El fuego, ¿no? Su color, ¿no? Es hermoso, ¿no? Pero si lo tocas, tal vez él lo tocó y se quemó, ¿no? Si puede hacer esto, puede también servir para la cacería. El fuego también fue usado como arma. Prendían antorchas con fuego y correteaban a los animales, ¿ya? Y el fuego los iluminaba en la noche. Así que en la cueva podían ver ya el interior. Les daba calor, ¿ya? Soportaban fríos extremos ellos, ¿no? No están bien abrigados como puedes verlo, ¿no? Estaban en el fuego. Imagínate que estás comiendo tu carne cruda, porque así se comía antes, cruda, y un pedazo cae en la fogata. No vas a desperdiciarlo, tienes que sacarlo con tu mano, no, con un palo lo sacas, y cuando lo comes, ya, está caliente, pero sabe diferente. ¿Qué ha pasado con la carne? Se ha cocido, ¿ya? Entonces vamos a destacar que el Homo erectus, ¿ya? Comenzó el uso del fuego y comenzó la cocción de la carne, la cocción de los alimentos, ¿ya? ¿Te imaginas seguir comiendo la carne cruda, como lo hacía el Homo habilis o los primeros erectus? Muy bien, y esa cocción de la carne y de otros alimentos sirvió para que nuestro organismo pueda asimilar mejor esos alimentos, puedan ser más fácilmente digeridos y aprovechados. Por eso, a partir de los erectus, el tamaño del cuerpo humano crece. Ya no van a medir pues 1,30, 1,40, sino 1,50, 1,60. Entonces crecen, ¿ya? Y además el cerebro también puede crecer más ahora que el humano pues asimila mejor las proteínas, las grasas. Muy bien, ¿ya? Ahí está. No te olvides, ¿ah? Pregunta que siempre hacemos, ¿qué especie comenzó a utilizar el fuego? El Homo erectus. ¿Ya? Ahora, ¿y por qué le llaman erectus? Porque ellos van a tener una posición erguida completa. Acá, bueno, está agachado, ¿no? Pero si se para, podría colocar la cabeza un poquito más hacia atrás y tendría un cuerpo ya completamente erguido. En efecto, su columna vertebral ya es la de un ser completamente erguido. Por eso, erectus, que significa erguido. Muy bien, ahora, él tiene armas, él es un cazador, él tiene el fuego, ¿ya? Tiene las piernas más largas, ¿no? Es más alto, más grande, ¿no? Más inteligente. Él se atreve a migrar grandes distancias. Y por eso el Erectus fue el primer humano que sale de África y comienza a poblar Asia y también Europa.
Así Stonk va a caminar de una forma más erguida, completamente erguida. Y esa posición completamente erguida la hemos heredado pues los neandertales y los sapiens. ¿Ya? Así es. Nuestro cuerpo tiene que ser completamente erguido. Por eso cuando caminamos corvados nos gritan, párese bonito, nos gritan, ¿no? Pues, posición erguida, ¿no? Bien, muchachos. Entonces, no se olviden, ellos salieron a Asia, a Europa. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos eso? Se han encontrado los huesos de estos erectus en Asia y hasta en Europa. Eso evidencia la presencia de ellos en otros continentes. Es la primera especie o el primer homínido que habita fuera de África, ¿ya? Pero él no llega a América. América está muy lejos. Muy bien. Ahí está. Restos que se han encontrado, por ejemplo, el Pithecanthropus, hallado en Java, Indonesia, esto es en el sur de Asia, y también el hombre Pekín, hallado pues cerca de Pekín, en China, llamado el Sinanthropus. Muy bien, entonces tenemos al Homo erectus. Pasemos al Neanderthalensis. Ahí está. Y la primera imagen que colocamos del Homo neanderthalensis es esta. ¿Ya? ¿Qué están haciendo allí? ¿Acaban de matar a alguien? No, más bien lo están enterrando. Es un compañero de toda la vida, ¿no? Pero que ha muerto. Tal vez es viejo, tal vez enfermo, tal vez un animal lo mató. Lo quieren, porque el humano no solo pues es inteligencia y el humano también tiene sentimientos, ¿no? Pues dejarlo tirado para que lo devoren los animales, para que no, hay que cubrirlo, ¿no? Ya, también los entierros nos informan otras cosas. Dicen que, pues, primero, no entienden la muerte. Hasta ahora, ¿quién entiende la muerte, no? Tratan de revivirlo, pero no hay manera de hacerlo, ¿no? ¿Ya? Lo sienten frío, pues lo quieren calentar, ¿no? Con fuego cercano, ¿no? Nada, ¿no? No se despierta varios días, ¿no? Tienen que dejarlo, pero no vaya a ser que se despierte después, mejor habría que cubrirlo, ¿no? No vaya a ser que se despierte y tenga hambre, le dejamos comida. Se despierte y quiera cazar para seguir sobreviviendo, hay que dejarle su lanza. Al hacer todo eso, ya en el entierro, pues eso nos permite decir que los neandertalenses tenían un cerebro más desarrollado, más complejo, y comenzó a tener ideas de una vida después de esta. Y así comienzan las ideas religiosas, las ideas de que existe una vida siguiente, ¿no? Eso no lo inicia el humano actual, el sapiens, sino el neandertalensis. Vamos a poner acá algunos datos. El neandertalensis es una especie humana que existió entre los 300.000 y 40.000 años atrás, ¿ya? O sea que se extinguieron hace unos 40.000 años, pero vivieron 260.000 años, ¿ya? Un regular tiempo, ¿no? El neandertal es más parecido al humano actual, ¿ya? ¿Ven cómo lo representan? Se parece, pero hay rasgos que sí lo van a delatar. Por ejemplo, él no tiene mentón. Tu barbilla, esta parte pronunciada, eso no lo tiene el neandertal, porque el neandertal tiene todavía los dientes un poco hacia adelante, ¿ya? Tenía la nariz más ancha porque vivía en una época muy fría y eso le permitía, pues, digamos, calentar el aire frío, ¿no? A través de una fosa nasal más prominente, ¿no? O el cuerpo, que tiene un tórax ensanchado, ¿no? No es tan esbelto como los Homo sapiens. El tamaño de su cerebro era similar al nuestro, inclusive a veces más grande. Ah, pero no te asustes, ¿ah? Porque más que el tamaño, es lo complejo de nuestro cerebro lo que nos hace superior. Muy bien, ¿por qué le llamamos neandertalenses? Porque el primer individuo de esta especie fue hallado en un lugar llamado Neander, que queda en Alemania.
Así que le llamaron el hombre de Neandertal. Y a todos los individuos iguales les llamaron Homo neanderthalensis. Otra cosa que él llegó a tener es lenguaje articulado. O sea, él ya articulaba palabras como nosotros. No perfeccionó ese lenguaje, pero lo inició. Así que si nosotros no hubiéramos surgido, los sapiens, probablemente los neandertales serían los humanos que poblaran este mundo. Muy bien, ya, pero surgimos nosotros. Aquí estamos, los Homo sapiens. Nosotros surgimos hace 200.000 años en África. Somos los humanos modernos. ¿Ya? Ahí está. Heredamos todo lo que ya habían avanzado los anteriores, ¿no? Bipedismo, posición erguida completa, tallamos la piedra, ¿no? Hemos heredado todo eso. ¿Ya? Usamos fuego. Muy bien. Y el ser humano actual fue capaz de migrar por todo el planeta. Todos los continentes, pues va a tener al Homo sapiens. ¿Ya? ¿Quién llegó a América? Preguntamos en Historia del Perú, creo que ayer, anteayer, no recuerdo. Pues el único que llegó a América fue el Homo sapiens. En el tiempos en que recién surgió, ¿qué arma le permitió tener una cacería exitosa? El arco y la flecha. El arco y la flecha. ¿Ya? Cosa que solo lo tuvo el Homo sapiens. Muy bien. Un resto famoso de un sapiens es el Cro-Magnon. Cro-Magnon es un lugar en Francia donde fue encontrado un antiguo resto de un Homo sapiens. Entonces a ese hombre se le ha llamado hombre de Cro-Magnon, pero el hombre de Cro-Magnon es un Homo sapiens. ¿Ya? Por eso muchos le llaman, en vez de decirle Homo sapiens, le dicen Cro-Magnones. Cro-Magnones le dicen, ¿no? Tomando en cuenta este resto. Muy bien, ¿y qué es lo que hicieron los sapiens en ese tiempo que no supieron hacer los neandertales, los erectus, los habilis? Esto, pintar, esculpir, hacer arte. El único homínido artístico somos nosotros, los sapiens. ¿Sí o no, muchachos? Ustedes que habrán hecho dibujos, habrán compuesto poemas, canciones, están creando cosas artísticas, pues el sapiens. El arte rupestre o parietal consiste en hacer pinturas, sobre todo de animales siendo cazados por el hombre. Arte rupestre o parietal. Y también está el arte mobiliar. Ahora vemos. El arte rupestre fue una práctica mágico-religiosa, es decir, no es solo pintar. Allí se representa el pensamiento primitivo del Homo sapiens. Justamente nos preguntamos, ¿por qué pintaban? ¿Por qué hacían estos dibujos? A ver, veamos el dibujo, a ver. Esta es una pintura hallada en España, en la cueva de Altamira. Vemos un reno, vemos ciervos que están siendo cazados por Homo sapiens con arcos y flechas. ¿Ya? Muy bien. Miren este animal ha sido atravesado por 2, 3 flechas. Este también ha sido atravesado, este también, ¿no? Muy bien. Entonces, ellos pintaban porque tenían hambre. Iban a salir afuera de la cueva a cazar, pero tal vez no cazaban, no tenían éxito. Entonces, ¿qué hacen? Pintan esto, ¿ya? Y hacen un rito, pidiéndole a los seres sobrenaturales que existen, según sus creencias, piden a los seres sobrenaturales una cacería exitosa. Entonces pintan animales cazados, ¿ya? Y cuando salgan, esperan que eso mismo se dé. Por eso decimos que el arte rupestre tuvo un fin propiciatorio. Servía para incentivar o propiciar una cacería exitosa. ¿Alguna vez, antes de hacer algo importante, te has dado ánimos? ¿Has hecho algo para darte ánimos, no? Sí, yo puedo, ¿no? O en grupo. Los futbolistas se reúnen antes de salir al campo, ¿no? de fútbol y hacen gritos, ¿no? Ponen su mano encima de la otra. Muy bien, ¿ya? Y ellos también hacían lo mismo, pero frente a estas pinturas.
Otra, ya para acabar, otro tipo de arte es esto. Hacer estatuillas de piedra chiquititas de mujeres embarazadas o de madres. ¿Cómo se llaman estas esculturas? Se llaman las Venus paleolíticas. Se consideran arte mobiliar. Arte mobiliar es aquel que podemos transportar. Como son chiquititas esas piedras, pueden llevárselas. Muy bien. Ahora, si son mujeres embarazadas, como la que se ve acá, ¿ves? Que esta es una mujer y tiene acá su vientre ya abultado. ¿Ves? Es una mujer embarazada. Esta, bueno, ya es una madre al parecer, o tal vez está embarazada, solo que está un poquito, ¿no? Subida de peso, ¿no? Pues entonces, cuando me preguntan qué representa, qué sentido tienen estas esculturas, se dice culto a la fertilidad, que el varón representó el cuerpo femenino para rendir culto a la fertilidad del cuerpo femenino, ya que es ella la que lleva el embarazo y amamanta al bebé. Esta Venus se llama la de Grimaldi y esta otra la Venus de Willendorf. Allá en Europa, como puedes ver. Bien, muchachos, entonces, siendo la hora, vamos a dejar aquí el tema, ¿ya? Ya volvemos con la comunidad primitiva la próxima semana. Bien, sería todo de mi parte, ya que la hora ya me ganó. ¿Ya? Les mando los materiales.